Bueno. Bai. Ja. Bueno, unon. Unon. Bueno, lehenengo partidu dago eta zazpian, ez dakit denbora nahikoa dagoen, behar dan puntuan ailegatzeko partidu horretara. Bai, badago. Gainera, badauz antecedenteak, azkenengo urteetan egon dira halako beharrak, ere, ekipoarentzat. Eta, bueno, nik uste dut txokalari eta teknikoen buruan ardura hori ezagutzen den momentutik, hori da hasierarik importantena, ez da? Buruan izatea, jakitea 27an konpetitu behar dela, eta momentu horretatik aurrera burua eta gorputza prestatu beharra dago. Denbora dagoela? Bai, badago. Danok nahiko genuke, fetxa hori luzeagoa izatea, ez da? Baina ez dago arazorik izango. Bueno, oroar zelan etorri dira jokalariak, proba medikoak egin dituzue, proba fisikoak ere bai, ez dakit, nola daude? Ondo, bueno, hau da klasiko bat, badakizue, denborada hasi aurreko froga medikoak bideratzen direla batez be osasunaren gaitasuna ziurtatzeko. Eta askotan esaten dugu gauza bardina. Emoten dago sarritan, osasunaren gaitasuna dela, ez dakit, añadido bat edo berezko gauza bat, eta azkenengo urteetan ere eukidugu esperientzia batzuk, demostratzen darienak, osasunak benetan ziurtatu behar dela. Eta osasuna dela kirolari guztien eta gure futbolarien oinarria, dudabarik. Eta ikuspuntu horretatik, zorionez, egin ditugun gaitasun azterketatan, ez da berririk aurkitu, danok dauz oso egoera honean, entrenatzeko, disponiblea guk esaten dugun modura, entrenatzeko, eta hori da barririk egokiena. Gainera, konparatzen badugu esate baterako igazko egoerarekin, igazko hasiera izan zen askoz be konplejoagoa ikuspuntu horretatik. Aldaketa egon da, entrenatzaile berria, tekniko berriak, baina horrek ere eginik izan du zuen lanarekin, edo kontuan hartuta txekoak direla, gauzak berdintxu izaten dira. Bueno, tekniko barriek seguru asko ekarri dabez eta ekarriko dabez euren kutsua, euren puntua, baina berritasuna oso relatiboa da guretzako behintzat. Teknikoa etxekoa da eta ezagutzen gara azkenengo 6 urteetan, naiz eta lehenengo ekipoan ez, klubean elkarrekin lanean aritu gara, bai lehenengo teknikoarekin eta bere laguntzaile guztiekin. Eta ikuspuntu horretatik egia esan da oso nobedade erresa da guretzako. Gazteak ere badaude, Kordoba eta Unai Nuñezen kasuan, beste talde batzuetatik etorritako beste jokalari batzu, zelan etorri dira, ondo moldatzen ari dira, demora gutxi da oraindik, baina zelan neurritu dituzu. Ondo, agian kasurik aipagarriena da, Inigo Kordobarenaz, dakizuen modura, operatua izan zen maiatzak 30ean, puizetik, esporternia bat izan zen lezinoa. Eta berak lanean jardun da azkenengo hilabete honetan, lezaman, eta momentu honetan oso ondo dago. Disponiblea guztiz, ikusten duzuen modura entrenamentuak osorik egiten ari da, eta oso ondo dago. Suposatzen dut, oraingo lana, 27an, lehen aipatu dugu moduan oso egoera ohalik eta egoera hoberenean egoteko bideratuta egongo dela. Baina gero, 4 partidu izango dira, espero dezagun 4 partidu izatea. Gero, badago arriskua, berakadatxo bat egotea, adibidez, Championsen urte hartan gertatu zen moduan, Aponsen kontra, pizkat, hor geratu zen taldea bizkat berakadatxo bat egon zen. Kasu horretan zuek ere hori aztertzen duzu, kontuan hartzen duzue? Bai, hartzen dugu kontuan eta badakigu arrisku hori dagoela. Zenbat eta luzeagoa izan temporada kompetitiboa, arrisku hori gorabera batzuk izatearen arriskua nabariagoa da. Baina, esan beharra dago ere bai, batzutan, askotan, gehienetan, nekealdi horren oinarrian ez bakarrik arlo fisikoa, baita arlo psikologikoa eta burukoa dago. Eta nik nire esperientzian behintzat oso menperatuta dago emaitzen arabera.
nahi dut esan, bilakaera ona bada, emaitza orokorrak, ez dakite, daukaguzan eliminatoriak gainditzeko aukera badaukagu eta hasiera normal bat egiten badugu ligako kompetizioan, nik uste dut arrisku hori kontrolagarriago izango dela. Alantxe ikusten dut. Eta gero, geure partetik, zer egiten dugu temporada oso luze baten aurrean, normalean egiten ditugu entrenamentu kontrol neurriak edo sistemak, egokitu eta zelan edo alan, zehaztasun haundiago bategaz gauzatu. Bueno, eta nire aldetik bintzat amaitzeko, zelan dago Gerai? Ondo, oso ondo. Gerairen egoera orokorra oso ondo da. Dakizuen modura eta ekainak 13an argitaratu genuen moduan oharrean, berak izan dau bere gaixotasunean komplikazio bat, komplikazio horren aurrean aipatu genuen tratamentua da aukeratu izan dana, kimioterapiako ziklo bat, eta hortxe dago, borroka horretan dago sartuta. Bere egoera orokorra oso ona da, bai fisiko aldetik eta bai animoaren aldetik, bere familiako eta bere klubeko lagun guztien babesarekin, eta ia esan da ikuspuntu horretatik ez dago ezer berririk edo ezer berezirik aipatzeko nire ustez. Epeak betetzen ari beraz, eta, berak esan da ere, antza denez hemen lezaman egon da, eta ez da gimnasioan zerbait egin duen. Bai, hori normaltasunez ikusi behar dugu. Gaur egunean, minbiziko kasuetan eta minbiziko tratamentuen kontekstuan, sarritan ez bakarrik kirolari profesionaletan, baita ere beste perfil bateko gaixoetan ere, aktibitate fisikoa erabiltzen da tratamentuaren tresnen artean. Beraz, normaltasun oso ikusi behar dugu, bera orain arte entrenatzen ibiltzea eta datozen asteetan ere seguru asko jarraituko dugu dinamika horrekin. Bale, eskerrik asko. José, por hilarlo con esta última respuesta, sí. Parece que estáis bastante contentos, ¿no?, de cómo va la cosa con Gerai y la recuperación. Sí, las cosas van bien, van como estaba previsto, tal y como expusimos en la nota de prensa del 13 de junio, pues apareció una complicación que debía ser tratada. El tratamiento, tal y como indicábamos, es el tratamiento de quimioterapia, que es exactamente la fase en la que el jugador se encuentra en este momento. Su estado general es bueno, es muy bueno, diría yo, tanto desde el punto de vista estrictamente físico como desde el punto de vista de su mentalidad o de su ánimo. Él está muy bien, está muy bien. El hecho de verle por aquí, por Lezama, ¿a qué responde? ¿No abandonar el plano físico? ¿Cómo? Efectivamente, responde, lo decía antes, responde a una cuestión de normalidad. Mirad, hoy en día, no solo en deportistas de alto nivel o deportistas profesionales que puedan tener algún tipo de enfermedad de este tipo, algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, sino que en la población general la actividad física es una herramienta terapéutica que cada vez ocupa más espacio en las pautas de tratamiento, siempre y cuando el contexto, la condición física general de cada sujeto lo permita. En este caso, las cosas están ocurriendo con mucha naturalidad, porque para él entrenar es una rutina tan normal que una vez de adaptar las cargas y los contenidos a las capacidades que él tiene en este momento, lo hace con total naturalidad y la previsión es que lo siga haciendo con total naturalidad hasta que se pueda reincorporar al club. Respecto a lo que te has encontrado en la parte médica, física de la plantilla, ¿alguna novedad, algo que reseñar? Por ejemplo, el año pasado Raúl tuvo un pequeño, sí, no sé, una salvedad, o no sé cómo llamarlo, exacto. Pero ¿cómo está? Bueno, pues también hacíamos especial hincapié en eso, ¿no? Mirad, las pruebas, las evaluaciones médicas que se hacen al principio de temporada tienen un objetivo básico, que es garantizar la aptitud de nuestros futbolistas, que es algo que muchas veces se considera un presupuesto para deportistas de cierto nivel, pero no es así. ¿Por qué? Porque la experiencia nos recuerda cada año o cada cierto tiempo que los futbolistas o cualquier otro deportista son personas susceptibles de padecer las patologías que tienen el resto de individuos.
De forma que el hecho de que no haya novedades, como no las ha habido en esta temporada, pues es una buenísima noticia. No se puede construir la condición física ni se puede construir el entrenamiento sobre una base que no sea la salud. Y eso es una axioma, yo creo que es exportable a todo el mundo que hace algún tipo de deporte al nivel que sea. Y además creo que hay que recordarlo de forma explícita. De forma que están muy bien. Tenemos la suerte de que en los reconocimientos de aptitud no ha habido ninguna sorpresa de ningún tipo y eso para nosotros desde luego es un excelente punto de partida. El hecho de que esta pretemporada bueno, es muy intensa en partidos y hay que competir bien rápido en una fecha temprana. ¿Eso en qué pautas varía respecto a lo que es el campo que tú trabajas? Pues mira, desde el punto de vista nuestro, las reflexiones que hacemos al respecto son sencillamente, mira, sabemos que tenemos que competir el 27 de julio desde hace mucho más de un mes, con lo cual en el ánimo, en la cabeza, en la mentalización de cada jugador y de cada técnico está esa cuestión, lo tenemos absolutamente presente y estamos preparados para afrontarlo, todos, especialmente los jugadores, en términos generales. Y además es una situación que hemos vivido hace pocos años, con lo cual existe una cierta naturalidad al respecto. Desde nuestro punto de vista, pues cuando una temporada se alarga en el tiempo, cuando comienza pronto y cuando termina tarde, que es algo que suele ocurrir cuando juegas muchos partidos porque las cosas van bien y ojalá sea así, pues lo único que desde nuestro punto de vista tenemos que hacer es pues apuntalar o ser un poco más rigurosos, si cabe, en los procesos de control del entrenamiento. Los procesos de control del entrenamiento son los que llevamos a cabo cada día, cada semana, cada mes de entrenamiento, pues para evaluar pues las cargas de trabajo, el estado físico de los jugadores, su carga lesional, en fin, todos los indicadores que se utilizan hoy en día para saber cómo están transcurriendo las cosas desde el punto de vista físico o físico-médico, que sería nuestra tarea más específica. De los que se incorporan, Íñigo Córdoba venía de una operación reciente, no sé si alguno más tenía algún problema. ¿Cómo están? No, nadie. Bueno, existe el antecedente de que Íñigo Córdoba fue operado de una sport hernia el pasado 30 de mayo. Él ha trabajado durante todo este tiempo en Lezama y la verdad es que en el momento actual se encuentra muy bien, está disponible, está haciendo hasta ahora todos los contenidos de entrenamiento sin restricciones y está muy bien. Y quizás señalar, también lo apuntamos en su momento, pues con Raúl se hizo una cirugía muy sencilla inmediatamente después de terminar la temporada, cuya evolución ha sido buena y su estado pues también es de disponibilidad absoluta. José, se habló al final de la temporada pasada de Beñat, que arrastraba problemas de pubis. No sé si puedes concretar un poquito más esa situación, si es real o no. Bueno, ¿sabéis qué ocurre? La contabilidad de las lesiones es muy matemática y muy sencilla en todas las patologías que producen baja. Luego hay el gran apartado de las molestias o de las lesiones no calificadas como tales, que producen molestias y que no producen baja en los jugadores, ¿no? Entonces estaríamos hablando no solo en el caso de Beñat, sino de otros jugadores. En el caso concreto de Beñat es cierto que a lo largo de la pasada temporada pues bueno, tuvo ciertos episodios de molestias en relación con una posible pubalgia. Sabéis que el nivel de incidencia de una pubalgia es muy variable, oscila, no es un proceso constante, en fin. Entonces, considerando los antecedentes de la temporada pasada, considerando su trabajo de este verano y tal y como ha venido, pues en este momento está bien, veis que está disponible, no está refiriendo molestias especiales en esa localización. Obviamente tenemos toda la atención puesta sobre él, como sobre los demás, pero la atención que ponemos sobre los jugadores depende mucho de los antecedentes que han tenido. Por eso hago referencia a que tenemos una atención especial, si cabe, sobre las molestias de pubis de Beñat Echevarría, pero dentro de un contexto de normalidad y tranquilidad. Hola, José. Hola. Quería preguntarte por Ari Chaduriz, un jugador que, bueno, pues en febrero hará 37 años. Desde el punto de vista médico, de preparación física, no sé si se trabaja distinto o se vigila más a este tipo de jugadores que al resto.
No, la verdad es que no se vigila más. El proceso de control sobre Aritz Aduriz es el mismo que hacemos con el resto de jugadores, con la atención específica de que, bueno, pues desde nuestro punto de vista y desde cualquier punto de vista, pues no es lo más frecuente ver un jugador de esa edad rindiendo a ese nivel, ¿no? Quiero decir que es un caso que también despierta nuestra curiosidad técnica y nos sentimos encantados de tener la posibilidad de tenerlo con nosotros. Desde el punto de vista de los contenidos del entrenamiento, pues bueno, supongo que en el transcurso de la temporada, pues en contacto con los técnicos y teniendo en consideración pues los datos que revelen, como decía antes, los diferentes sistemas que utilizamos para controlar la carga de entrenamiento, etcétera, pues se pueden hacer modulaciones con él como ocurrirá con otros jugadores, sin ninguna duda. Como ocurre con un jugador de 20 años que se incorpora al primer equipo en su primera temporada, que también es una situación de riesgo, o como ocurre con jugadores que hayan tenido determinadas molestias en temporadas anteriores, etcétera. Quiero decir, el caso de Aritz Aduriz, yo creo que es un atractivo para todos, ¿no? Y una motivación añadida, si cabe, para todos. Y simplemente por el tema de Geray que nos has comentado, aquí afortunadamente todo va bien y perfecto, por lo tanto entiendo que se mantienen los plazos de recuperación y que sigue vigente aquello de 3 meses, ¿no?, el periodo. Sí, en su momento señalamos un periodo en torno a los 3 meses y nuestra previsión es que va a estar por ahí, teniendo en cuenta que el proceso pues comenzó el 13 de junio. Puede haber, obviamente, modificaciones que dependan de la evolución del proceso, porque estamos en medio del proceso, no sabemos cómo va a ir, somos optimistas, lo somos por el jugador, lo somos porque los especialistas con los que estamos trabajando nos invitan a serlo y porque las cosas van como estaban previstas, que siempre es una buena noticia. José, antes has dicho en euskera que, a diferencia del año pasado, este ha sido muy normal en cuanto a las pruebas de salud. No sé si solo por el caso de Raúl García o hubo algún otro problema el año pasado. O... A ver, ¿sabes qué ocurre? Nosotros en las pruebas aunque aquí hacemos referencia solo al primer equipo, pues al menos en mi cabeza está la evaluación que hacemos con todos los jugadores y jugadoras del club en este periodo. Y claro, una cosa son los hallazgos de los jugadores del primer equipo, que el año pasado pues, tuvieron en la persona de Raúl esa determinación, pero hacía referencia quizás a la globalidad. No hay ningún otro caso ni hay ningún hallazgo que haga referencia al primer equipo que deba ser o que merezca ser tenido en consideración. Mira, José. José, no, una preguntita. Bueno, hoy el entrenamiento ha durado bastante, imagino que va a ser un poco la tónica, ¿no? No sé si en ese sentido vais a aplicar más momentos de entrenamiento teniendo en cuenta las fechas que tenéis de la premura de tiempo. Bueno, el entrenamiento se ha alargado, ha tenido 2 partes, una parte dentro y otra parte fuera. Bueno, es lo que corresponde en este momento. Quiero decir que tampoco ha sido un tiempo de entrenamiento desconocido. Obviamente, en estas primeras sesiones, pues los contenidos son muchos y hay que introducirlos. Además, el hecho de que hoy sea un día en el que hay solo una sesión hace que la sesión probablemente se alargue más que cuando la sesión se separa en dos partes. No va más allá de esa consideración. Vale, voy a darte.